Hola, ¿qué hay? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí. Pues aquí nos tienen un día más dispuestos a contarles un cuento, eso sí, un cuento para adultos. Y para que en esta ocasión nos cuente su cuento o su relato, aquí tenemos a Amador García Carrasco. Enseguida se lo presento a ustedes, pero antes les saludo. Gracias y bienvenido, Amador. Muchas gracias a vosotros, Julia. Bien, pues les cuento que Amador García Carrasco es doctor en Derecho, que es miembro de la Asociación de Escritores y Artistas y que es director de la Tertulia Cultural del Casino de Madrid. Tiene diferentes publicaciones técnicas y literarias, y entre las técnicas podríamos citar Democracia y Estado de Derecho, un libro que firmó en la pasada edición de la Feria del Libro de Madrid. Ha publicado 4 libros más de temas jurídicos y debemos decir que Amador también es poeta, que ha escrito 10 libros de poemas, pero es que se diversifica en este sentido y también es oportuno decir a ustedes que es autor teatral, que es novelista y que las fábulas se le dan bastante bien. Y como no, los cuentos, que por eso le hemos invitado, para que nos lea una de sus narraciones, uno de sus cuentos. Amador, que te diversificas, que escribes prácticamente de todo y utilizando todos los géneros literarios, es así, ¿no? Bueno, yo te agradezco el término diversificar, porque hay quien dice dispersar. En cualquier caso, así soy, ¿no? Como decía Terencio, soy así, si te gusta, dispón de mí. Desde muy pequeño escribo y francamente creo que seguiré haciéndolo hasta el último aliento, como dicen los... el problema es que esto de escribir quizá demasiado hace que leas menos de lo que quisieras. El otro día, ahora que hablas tú de la poesía, fui a ver a Chus Visor, de Editorial Visor, para llevarle unos poemas míos, a ver si coincidía con su talante que me lo editase, ¿no? Y estuvimos hablando de esto, y le dije, es que yo leo poco porque, ¿recuerdas una frase que se me quedó en la cabeza cuando estaba hablando en el Centenario Rubén Darío? Estaban rememorando estas cosas que decían, oye, es que no sigas por ahí, que me influyes. Entonces dices, bueno, yo no leo tanto porque me influyes, ¿no? Eso precisamente lo decía García Lorca también. Y uno de los libros que le llevé, precisamente, al final se lo he retirado porque lo vamos a editar nosotros a través de la Asociación Cultural Adalid. Se llama Una velada de octubre, poesía en el Casino de Madrid. Esto lo digo también por la orientación que has dado a las tertulias culturales. Creo que vamos a hablar también de esas tertulias tuyas en el Casino de Madrid, vamos a hablar del Casino de Madrid, pero antes, y sobre todo antes de que nos quedemos sin tiempo, vamos a proceder a tu lectura. ¿Qué cuento de los tuyos has escogido para nuestra audiencia? Pues mira, tengo unos 200 relatos escritos. Son muchos, ha sido muy difícil quedarnos como un par de 500 ellos. microrelatos. Sí. Entonces, evidentemente no todos pueden ser buenos, por lo tanto no sé si este será bueno. Pero como esto va a ser estupendo. Muchas gracias, Julia. Pero como este es un acuerdo al que hemos llegado, he elegido uno que se llama El Pacto. Correcto, adelante. El Pacto. Le encontraba todos los días en el mismo banco del Parque de Berlín, cuando el sol daba sus últimos tumbos por el horizonte, dejando sus matices de ocre y sueños, según el caso, en todos los cristales. Bueno, así se lo parecía a él, no es cosa mía. ¿Ves?, me decía, el sol se tropieza ahora, justo con el tendido eléctrico que esas torres sostienen como las venas de un cíclope. Luego, reflexionando, me miraba, los ojos grises algo nublados siempre. En realidad, es el ojo del cíclope. Tal vez se haya despistado con la montaña. El Escorial también reflejaba al sur del monasterio eso que llamamos rayos del sol. Él no pretendía ser poético, nunca escribía. Yo me apresuraba a anotar sus comentarios, con la plena conciencia de hacerlos míos, un plagio inerte, esa trampa con que se nutre a falta de talento. Está pintándose los labios. No sé si es una chica o un travesti. Reía con el impreciso ritmo de una asístole, como si su corazón y sus pulmones fueran de otro y estuviera acostumbrándose a ese cuerpo extraño. Esa sí era mi reflexión. Él era consciente de que yo estaba allí, para acompañarle, y mi presencia no estorbaba su soledad. La acogía casi siempre con un minuto de silencio. Luego el rito del sol, la risa a borbotones, la eterna mirada gris.
Sé lo que estás pensando. Abrió los brazos como un predicador dirigiéndose a sus amadísimos hermanos, como un charlatán en la feria, como si fuera a volar. ¿Piensas que estoy loco?, asintió dándose la razón. Pues claro, lo estoy. Hizo un gesto con los dedos, pellizcando el aire, pero no lo suficiente. Si estuviera lo suficientemente loco, el Estado se haría cargo de mí. Así a medias, nada, ni caso. Sacó del bolsillo un papel arrugado que estiró concienzudamente sin dejar de mirar el último rasgo del poniente. Tarareaba unos compases de Vivaldi, La primavera. Me tendió el papel llevando el ritmo, un director de orquesta con la extraña batuta del papelazo. Era una receta. Medio borradas las prescripciones que debían de ser psicofármacos o algo así. De mi psiquiatra, cuando iba a verle. Decía que con esto me encontraría mejor. Se echó a reír como nunca, a carcajada limpia, con el ritmo sinusal, una regularidad de patio de butacas repleto de público fervoroso. Yo había pensado antes en ese tipo de risa, en el grito colectivo y unánime que a veces logran los cómicos y les hace grandes. Luego pensé en la radio, en la tele, en las carcajadas facilonas de las tertulias y los telefonazos que líderes de opinión arrancan con esos realities de 3 al cuarto. A ver, cuéntenos qué le sucedió cuando... Él reía con lágrimas, pero no me contagiaba. Casi incómodo le devolví la receta. No, quédatela, te recuerdo. Me marcho mañana y como has sido mi amigo este tiempo, te regalo parte de mi vida. Me dejó sin palabras, con la mente en blanco, porque ya digo que en aquellos encuentros yo hablaba poco, tomaba notas, las notas. Ya había conseguido un pequeño diccionario de citas. Pensaba intercalarlas como si fueran de distintos autores en alguno de mis artículos, brindárselas al crítico de los periódicos. Pensé en esos autores que encuentran una fuente y de ella mana todo cuanto son, artesanos hábiles de un agua fresca y radiante, oculta en la montaña, cernida a laderas de otro, ausente o muerto, o desconocido o falseado. Yo ni siquiera tenía esa habilidad o esa fortuna. La mía era el trabajo duro. Salieri de tercera frente a tanto Mozart. Había leído obras que copiaban autores del fecundo siglo XVI, del travieso XVII, personajes, aventuras, dichos, todo estaba allí. Pero nunca se me ocurrió señalar con el dedo que medianamente, porque en el fondo era envidia y no celo lo que sentía. Dejemos esto, me dije en aquel momento, cuando él ya rebullía inquieto en el banco, porque después del poniente regresaba a San Rafael para cenar y dormir, acogido por los hermanos de San Juan de Dios y los voluntarios. Y luego en voz alta seguí escuchándome a mí mismo. ¿Pero qué vas a hacer, hombre? Le miré a los ojos. Había recogido en ellos un dorado suelto, la pincelada chorreante del sol en un espejo sucio. Aquí podemos cuidarte, aquí estás bien. Mira, señalé la receta, cuyo tacto me pareció de pluma seca y dura, una paloma disecada. Mañana compraré estos medicamentos, te sentarán bien. Me di cuenta de que había pronunciado sus mismas palabras con una variante tan ligera que las hacía algo despreciables. Sonrió. Luego, pausadamente, se levantó y alzó los brazos, estirándose, desperezándose tan tranquilo. Lo hago mucho, como los gatos, me sienta bien. Tú deberías hacerlo, para poner más derechas esas cervicales. Señaló mi cuello como quien informa de una señal de tráfico. Aunque vosotros tenéis poco remedio. ¿Vosotros? ¿A quiénes se refería? No pregunté. Esa cuestión quedaba para mí. Se marchó despacio con su periódico atrasado bajo el brazo. Al poco se volvió. Solo me preocupa el pacto. Se detuvo, me daba la espalda, pero seguía hablando. Me aproximé. ¿El pacto? Sí, verás, todos tenemos una misión que cumplir en el mundo. Lo sabes, ¿no? Claro, es el pacto con la vida. Tú, por estar vivo, tienes que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y me preocupa no cumplirlo. Por eso a veces pienso que debería tomarlas. Señaló el papel que aún tenía yo en la mano. Porque si uno está bien, hará bien. Y si no, parecía enfrentarse a un dilema crucial. Comprendí que era el leitmotiv de su sinfonía, un movimiento desparejado en la pieza musical. Tarareó de nuevo a Vivaldi, acordes del invierno, los entremezclaba. Me guardé la receta en el bolsillo y le pasé el brazo por los hombros. Vamos, te acompaño al hotel.
Qué bonito. Qué personaje, ¿no, Amador? Es un personaje que yo conocí realmente en el Parque de Berlín. Me parecía que sí, que era autobiográfico. Sí, hombre, es un poco... Bueno, ya sabes, la ficción no existe realmente, Sí, ¿no? sí, Nos construimos esa realidad que finalmente pues, oscila, ¿no? Como en el Quijote y en otras obras. Pero yo le conocí y realmente era un fuera de serie. Era una Amador, persona los grandes escritores han escrito cuentos para adultos, es decir, narraciones cortas dirigidas al público adulto. ¿O no todos? Bueno, hay antologías Sí. que recogen, por ejemplo, fundamentalmente cuentos de los que antes llamaban policiales, aunque hay algún teórico que distingue mucho entre lo policíaco, lo policial y la novela negra o los thrillers, pero al final, ¿sabes qué pienso yo, Julia? Que con tanta distinción y tanto, en fin... clasificación y demás, ¿no? Yo creo que nos despistamos mucho, pero sí, han hecho... en realidad el cuento es... el cuento era una forma de contar, de trasladar. Por eso nosotros lo llamamos a veces relato, o relato corto, o microrrelato. La verdad no hay mucha distinción. Yo creo que no. El cuento tradicional, sin embargo, encierra una trampa muy importante. Por ejemplo, si tú te fijas en los cuentos supuestamente para niños, aunque, bueno, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Exacto. Pero bueno, que eso es una paradoja importante, es muy interesante. Yo creo, a pesar de lo que tú has advertido antes, cuentos para niños, que en este caso son cuentos para adultos, que muchos de los cuentos que nos han dicho que son para niños, en realidad, te digo, encierran algo muy controvertido. Por ejemplo, encierran mucha crueldad, o encierran, bueno, aspectos de la vida que no son tan atractivos. Cuanto menos un final feliz, no siempre es así en el cuento para imagínate, adultos. la Caperucita y el lobo, imagínate, Sí, Blancanieves y la sí, no sé qué, o sea, realmente son duros. Acaban más o menos Pulgarcito, solucionado el tema. Amador, tengo interés en que hablemos, aunque sea muy brevemente, del Casino de Madrid como centro cultural y social, sobre todo como centro cultural. Tú te ocupas de una pequeña parcela de esta cultura, ¿verdad? De este tema cultural. Efectivamente, y bueno, este año es el tercero, o sea que somos muy jovencitos en eso, pero el casino tiene unas tertulias muy interesantes, no solamente la cultural, que yo tengo el placer de dirigir, sino otras que son más importantes que la mía. Hay una tertulia que lleva ya 15 años, es una tertulia que es, bueno, se llama la Natalio Rivas, por una cuestión tradicional, es muy importante. Y otra que es la poética, en la que también he tenido el gusto de participar como poeta, dirige un amigo mío, Alfredo Mejil, gran poeta por su parte, y hay otro tipo, también hay para jóvenes, el Foro del 78, etc. Yo dirijo la tertulia cultural. La tertulia cultural es un poquito, engloba un poco todo, es decir, ahí podemos meter todo. Por ejemplo, este mes hemos hecho, desde el mes pasado, hemos abierto el curso, por decir así, con una cuestión, fíjate, el título era Europa, el concepto de Europa en la historia universal. Bueno, ahí puedes entrar de todo. Hablamos mucho habló el profesor Sánchez de la Torre, que es un jurisconsulto muy importante, que fue profesor mío en la facultad cuando yo hice el doctorado. Es un hombre de 90 años que parece que tiene 60, es una maravilla. Habló mucho del origen griego, ¿no?, de Europa. Y yo le recordé, dice, profesor, el otro día estuve en una conferencia y nos iban a hablar de los griegos y nos hablaron de la vida. Aquí parece que vamos a hablar de la vida y usted nos está hablando de los griegos, estamos siempre igual, ¿no? Bueno, no me hizo mucho caso, pero estuvo muy interesante. Y este mes hacemos sobre diseño gráfico. Fíjate qué vuelcos, ¿no? Con un especialista en diseño gráfico que además es premio en diseño gráfico. A la tertulia del Casino de Madrid puede acudir todo el mundo. Lo único que se exige... bueno que se lo advirtamos a nuestros espectadores, porque realmente yo misma tengo esa experiencia de haber escuchado temas muy interesantes, y no solo de escucharlos, sino de intervenir con mis preguntas y mis aportaciones. Me indican que ya se nos acaba el tiempo, Amador, así que vamos a dejarlo aquí, y sí que te vamos a pedir que nos acompañes en otra ocasión, ¿te parece bien? Y nos leas otro de tus relatos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Te comprometes? Encantado. Pues muchísimas gracias. Amador García Carrasco, bueno, un poco de todo y abogado y sobre todo escritor en todos los estilos. Gracias, Amador, hasta la próxima.
Muchas gracias. Señoras y señores, hasta la próxima también por mi parte, y sigan de cerca el Déjate de Historias y, como no, estos cuentos para adultos, porque no dejan de ser un cuento para ti. ¿De acuerdo? Adiós.